Hoy tratamos en la serie Los encuentros con Dios. El tema tenemos la oración eficaz. Y lo tenemos en Proverbios capítulo 15. Proverbios capítulo 15, versículo 29. La palabra de Dios dice así: Jehová está lejos de los impíos, pero él oye la oración de los justos. Dice, Jehová está lejos de los impíos, pero él oye la oración de los justos. La manera de cómo la persona, el ser humano, su creación, que somos nosotros, tenemos el medio de comunicarnos con nuestro Señor. ¿Y cómo? Con la oración. Él siendo nuestro Señor Jesucristo, Él siendo el Hijo del Dios Altísimo, nos dio una gran muestra, un buen ejemplo. ¿Cómo y de qué manera uno se puede hablar, conectarse, comunicarse con nuestro Ser Supremo, con nuestro Creador? Cristo nos dio el ejemplo. Cuando Él estaba y tenía tiempo, principalmente en las noches, Él se retiraba a un lugar tranquilo para poder buscar ese lugar y hablar con su Padre, por no decir orar. Aún a los apóstoles les dio muchos ejemplos. Por ejemplo, tenemos en el huerto de Getsemaní, Él se llevó a 3 apóstoles y le dijo, espérenme acá, y Él se retiró más allá para poder orar. Regresó y les encontró durmiendo y le dijo, despierten, oren para no ser tentados. Y se fue nuevamente a orar, a buscar el rostro de su Padre. Él, siendo el Hijo de Dios, se pasó 40 días y 40 noches orando en el desierto. O sea, Dios nos dio una gran muestra de lo que podíamos hacer nosotros, sus siervos, lo que nos podemos llamar cristianos, lo que podemos llamarnos hijos de Dios, lo que podamos llamarnos amigos de Dios. Nos dio la muestra que podemos comunicarnos con Él mediante la oración. Esta oración, dice el Señor, que Él escucha toda oración. Toda oración Él la escucha. Pero también ve el Señor la actitud de nuestro corazón. La oración. ¿Qué cosa es la oración? Hay tantos conceptos de hablar sobre la oración. Podemos llamar también la oración. Es la comunicación que hay entre el hombre y su Creador. La oración es hablar con Dios. Pero hay otro que podemos decir que la oración es el medio por el cual el hombre se comunica con Dios para derramar ante su presencia la necesidad de su corazón. Generalmente nuestra oración va dirigida a nuestro Creador. Y cuando nosotros nos dirigimos a Él, en todo tiempo, como lo vamos a ver más adelante, siempre, generalmente nosotros nos dirigimos en oración a Él cuando tenemos una necesidad. Y no debe ser así. No debe ser siempre así. Eso puede ser siempre que tengamos una oración, sí, pero no siempre. Porque también en alegría hay que orar, hay que buscar el rostro de Dios. Con gozo hay que buscar, no solamente cuando uno está triste, cuando uno tiene necesidad, cuando a nosotros nos duele algo.
Cuando nosotros estamos alegres, contentos, con gozo, también hay que buscar al Señor. Sí, así es. Por eso le estoy diciendo que la oración es el medio por el cual nosotros nos comunicamos con Dios. ¿Para qué? Para derramar ante su presencia la necesidad que tenemos nosotros en nuestro corazón. Decimos, es el medio, porque nosotros para comunicarme con el Señor, voy a orar, voy a buscarlo mientras nuestras oraciones. Nos comunicamos con Él, con el Dios Todopoderoso. ¿Para qué? Porque nosotros tenemos algo en el corazón, tenemos una necesidad. Tal vez sea para que nos aumente la fe, tal vez sea porque hay un amigo que esté enfermo, tal vez un familiar, tal vez ha fallecido, tal vez tenemos un dolor, tenemos una tristeza. Buscamos a Dios porque necesitamos a Dios, porque lo reconocemos que Él es nuestro Dios. Lo reconocemos porque en Él encontramos la paz, en Él encontramos la solución de los problemas. Él es inclusive nuestro paño de lágrimas, porque en Él vamos a derramar nuestro corazón quebrantado. Ahí estaremos con Él. No, un corazón quebrantado, tal vez vamos a derramar lágrimas, pero delante de Él. Él absorberá nuestra solución, nuestras lágrimas, nuestro corazón quebrantado. Así es. Y Él escuchará las oraciones de su creación. Nosotros somos lo de su creación. La oración sale pues del corazón. La oración no sale de la mente. Eso no es una oración. La oración sale del corazón. Ante la angustia, la persona, el ser humano clama a Dios por su presencia, clama a Dios por su necesidad, clama a Dios porque inclusive cuando estamos alegres, con gozo, tenemos que clamar a Dios, no solamente por necesidad. Un día, hermano, un día sin oración, que no oramos, es un día sin bendición. Por eso la oración tenemos que hacerlo siempre. Porque cuando no oramos, nos vamos a perder una bendición. Así, sin bendición, es una vida sin poder de Dios. Porque acuérdense, cuando nosotros andamos con Dios, aquel cristiano que sale de su casa a trabajar, primero hay que buscar a Dios, reconocer quién es Dios y darle los buenos días y decirle, pedirle que su presencia vaya con nosotros durante el trayecto y en nuestro trabajo y que nos vuelva a casa conforme sea su voluntad. Así es. Vamos a ver en Efesios capítulo 6, ¿qué nos dice? ¿Qué nos dice de la oración? Efesios capítulo 6. Capítulo 6, versículo 18. La palabra de Dios dice así: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. De nuevo voy a decir, Efesios capítulo 6, versículo 18, nos dice así la palabra: orando en todo tiempo, con toda oración
y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Miren ¿qué nos dice la palabra? Tenemos que orar en todo tiempo, en alegría, en gozo, en tristeza. En todo tiempo hay que orar, porque a Dios no solamente se le va a buscar a nuestro Dios, no se le va a buscar cuando tenemos necesidad nomás. Eso podría el Señor tomarlo como si en realidad, me buscan porque me necesitan. Están detrás de mí porque me necesitan. Eso que nosotros, ¿cómo podemos calificarlo? Dice, por interés. Y no debe de ser así. El Señor conoce la actitud de nuestro corazón. ¿Por qué no buscarlo a Él en tiempo de alegría, en tiempo de paz? ¿Por qué no? Porque solamente irá, me busca porque me necesitas. Y si no me necesitas, ¿no me vas a buscar? Y eso no es así. Aquí nos dice el Señor, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. O sea, no solamente el Señor nos está diciendo, oremos por nosotros, oremos por todos los hermanos, oremos por todos los santos, aún así no los conozcamos, pero son siervos de Dios. Como por ejemplo, orar por todos los misioneros que están derramados en todo el mundo. Están en peligro. Están en peligro, están sufriendo de calor, están sufriendo de frío. ¿En qué parte del mundo están yendo? Están sembrando la palabra y necesitan el apoyo de nuestras oraciones. Hay tanto que se han contado de que eh, iban a pasar la Biblia por una frontera donde no se permitía entrar la Biblia. Pero ¿qué pasa? Oraron para que los guardias fronterizos en esa caja de Biblia que iba, no vean que es Biblia, no vean que son la palabra de Dios. Y fue así. Pasaron tranquilamente, abrieron la caja y no vieron lo que en realidad había ahí. Vieron lo que el Señor quiso que sus ojos vean. ¿Cómo la oración es tan poderosa? Tan poderosa, hermano. Que Dios escucha, dice, a los justos de corazón. Aquellos que lo buscan pensando no solamente en las cosas personales, sino en el bien común, avanzando en la palabra del Señor a través de las fronteras. Y son aquellos, hermanos, que derraman la palabra en todo el mundo, con mucho sacrificio, con hambre, inclusive ofrendando sus vidas, no solamente de ellos, sino de toda su familia. Esa es la oración que todos los días debemos practicar, no solamente las oraciones personales, sino aquellos, principalmente aquellos que van a través del mundo a capturar las almas perdidas, las almas que no conocen a Dios, las almas que al no conocer palabra de Dios conocen al mundo y se pierden. Vamos a ver algunos fracasos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Ahí tenemos, por ejemplo, Abraham. Es cierto que fue
un hombre de fe, y Sara. Pero también tuvieron la duda. ¿Por falta de qué? De oración. Buscar a Dios todos los días es llenarse de Dios, es llenarse de su palabra, es llenarse de su poder, es llenarse para rechazar las tentaciones. ¿Qué pasó? El Señor de un comienzo le dijo que su descendencia iba a ser como las estrellas, como la arena del mar, y lo es así. Pero cuando le dijo a él que al año siguiente le dijo que iba a tener descendencia, Abraham lo creyó, pero su mujer llamada Saraí por aquel entonces no lo creyó y se rió. Aun cuando el Señor le dijo, ¿por qué te ríes? Ella dijo, no me reí. Pero fue así que esa duda, el Señor lo estiró 20 años para tener su descendencia. 20 años. Pero entre esos 20 años se cansó tanto Sara que dijo, voy a tener descendencia a través de mi esclava. Agar, acuérdense. Y fue así que Abraham tuvo una descendencia. Ismael es el mundo de los árabes. Pero, ¿qué pasó ahí? Sara tuvo duda. La oración estaba por delante, siempre la oración debe estar por delante. ¿Por qué? Porque es el alimento espiritual para que nos haga fuerte ante las tentaciones del mundo, de mi propia naturaleza pecaminosa. Y así vemos pues que David, por ejemplo, la tragedia más grande en la vida de David, cuando fue tentado, cuando él estando en la torre de su castillo, vio una mujer que se estaba bañando, y esa mujer llamada Betsabé fue tentado y pecó este hombre, y hubo doble pecado ahí, el pecado sexual y un asesinato porque lo mandó a matar a su esposo Urías para tener la libertad de obtener a Betsabé, y fue así. Y este hombre, que fue un hombre bendecido por el Señor, pecó. Pero cómo el pecado lo endurece, y tuvo que ir el profeta Natán para decirle cuál era su pecado, para él volver en sí y ponerse a orar. Y fue David que reconoció ahí recién su pecado. ¿Por falta de qué? Por falta de la qué? De la fortaleza espiritual de la fe, que fue tentado en su debilidad. Y fue así. Eso es. Y vamos a ver en Lucas capítulo 17. Vamos a ver, ¿qué nos dice Lucas capítulo 17, hermano? Lucas, en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Testamento, uno de los evangelios, capítulo 17 de Lucas, versículo 11. ¿Qué pasó acá? Dice, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban,
fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, regresó glorificando a Dios a gran voz. Glorificando a Dios quiere decir que estaba reconociendo la soberanía de Dios, estaba reconociendo que él ha sido limpiado por el poder de Cristo. Y luego se postró, dice, en tierra, o sea, se arrodilló ante sus pies, dándole gracias. ¿Y sabe quién era? Era un samaritano. Sabemos que el samaritano, el judío, no se podían ver los dos, por no decir se odiaban. Pero no era hasta ese extremo, pero no se podían ver. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 a dónde están? ¿Dónde están? Es así como en el 18 dice, no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Hermano, si estos leprosos, 10 leprosos, el Señor los limpió, estos hombres habían 9 no le dieron gracias a Dios. Solamente uno tenía en su corazón una actitud que reconocía por qué estaba limpio. Reconocía y daba las gracias. Por eso él regresó. Los otros solamente por un interés personal. Se sintieron limpios y no le interesó ya quién les limpió. Lo que ellos querían estar limpios nada más. ¿Qué actitud tan grande entre los 9 leprosos que fueron limpiados y el uno? Y este uno todavía se le consideraba extranjero porque era un samaritano. Era un judío, es cierto. Un judío prosélito. Pero que regresó, reconoció quién era el autor de su sanidad. Reconocía, dice, regresó glorificando, gracias, gracias, Señor. Yo creo que tú eres el Hijo de Dios, yo creo que tú eres el Mesías, porque estaba escrito que el Mesías iba a venir. Entonces yo supongo y me figuro que este hombre regresó tan alegre y contento y limpio que se veía. Verle a un leproso, hermano, era repugnante. ¿Por qué? Porque se le caía la carne y se le veía el hueso. Así era. Se podría la carne, podrido. Y no podían vivir dentro de la ciudad. Mire, los otros, su actitud, ese corazón. Hoy actualmente sucede, hermano. Hoy actualmente sucede. Mucha gente ora, se arrodilla, pide a Dios que lo sane. Una vez que está sanado, se olvidó de Dios. Hay algunos que hasta le prometen, decían, Señor, si tú me sanas, yo predicaré hasta que me muera. Fue sanado. Se comprometió con el Señor y a medias, y con el tiempo se olvidó. Por eso el Señor dijo, mejor es no prometas. Mejor no prometas, dice el Señor. Y quedarás mejor. Así es. Hay que estar agradecido de quién es Dios, quién lo sanó. Y hay que agradecido y reconocer la soberanía de Dios. Eso es agradecer al Señor. Y agradecer siempre la mano de Dios
en nuestro cuerpo, en nuestro amigo, en el mundo entero. Hay que orar por este mundo que se pierde, hermano. Este mundo se pierde todos los días. Ahora, en estos tiempos hay que orar mucho más por nuestro presidente, que hay mucha duda. Ante esa duda, que la gente está preocupada. Y con toda razón, no le quito razón, pero hay que orar. Es lo primero que tenemos que hacer. Orar por nuestro presidente. Ya entró, ya está ahí. Tiene la autoridad. Y el Señor dice, hay que someterse a toda autoridad. ¿Por qué lo permite? Y en obediencia a su palabra, tenemos que orar. Tenemos que obedecer la autoridad de este hombre. Es así. Ahora, esto, vamos a ver en Hechos capítulo 6, vamos a ver. Acá también vemos Hechos capítulo 6. Vamos a ver qué nos dice. Acá nos dice, Hechos capítulo 6, del 1 al 7. Hechos capítulo 6. Hechos capítulo 6, del 1 al 7. Dice, en aquellos días como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidos en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración. Miren el 4. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Y el 5, agradó la propuesta a toda la multitud, o sea, a todos los hermanos le agradó esto. Y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe y a Prócoro y Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes oraron, les impusieron las manos. Y en el 7 dice, y crecía la palabra del Señor y el número de discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Mire, qué grande es el efecto de la oración. Qué grande es el efecto de la oración. Acá los apóstoles son los que atendían, pero viendo que en realidad ese no era el trabajo de los discípulos, entonces dijeron pues que tenían que dejarlos para que sean otros los que atiendan. Y ellos dedicarse a qué? A predicar la santa palabra y a orar, a orar, a orar. Eligieron a 7 y entre ellos estaban Esteban, hombre de mucha fe. Este hombre, Esteban, acuérdense, ¿quién fue Esteban? Hombre de mucha fe. Una vez que eligieron toda la multitud, todos los hermanos se pusieron contentos. ¿Por qué se pusieron contentos? Porque los que eligieron eran hombres idóneos, hombres honrados, hombres producto de la palabra de Dios, hombres que se dedicaban a orar, hombres rectos ante la presencia de toda la multitud de los hermanos. Y una vez que le eligieron, ¿qué hicieron los apóstoles? Le impusieron las manos y oraron nuevamente. Eso es lo que todo cristiano debe de ser. Cuando se busca una elección hay que orar. Es cierto que uno lo va a elegir,
pero es Dios el que va, es Dios el que va a hacer el trabajo, es Dios el que lo va a elegir, va a decirnos nosotros. Y una vez elegido, hay que encomendarlo a Dios para que Dios haga el trabajo en ellos. Porque no hay que dejarlos que desatendidos, libres. No, no. Por eso en el tiempo que Jesús se fue en el día de Pentecostés y partió y estuvo con los discípulos y los 70 hombres que le estaban esperando, oraron. Y el Señor le dijo, no le voy a dejar solos, estaré con ustedes hasta el fin de los días, o sea, hasta el fin del mundo. Y vino el Espíritu Santo y está con nosotros. No lo voy a dejar. Y no nos está dejando el Señor. Está con nosotros. Está con nosotros. Entonces vemos aquí, acá nos vemos ante una pregunta. ¿Cómo debemos pedir en nuestras oraciones? Vamos a ver en Santiago. Vamos a ver Santiago. ¿Cómo debemos pedir en nuestras oraciones? ¿Cómo debemos pedir? Santiago. Vamos a ver Santiago. Capítulo 1. Santiago capítulo 1, versículo 6. Dice así. Pero pida con fe. Mira, la pregunta es, ¿cómo debemos pedir en nuestras oraciones? Pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Cuando oramos, hermano, hay que orar con fe. El que ora con fe, la palabra del Señor dice también, si oras con fe, creyendo, ora que lo vas a recibir. Por eso en el versículo 6 dice, Santiago, capítulo 1, versículo 6, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. ¿Cómo debemos orar? Con fe, hermano. Cada vez que oras, cada vez que te oras, tienes que orar con fe, creyendo que lo que estás pidiendo lo vas a recibir. No dudes, porque si tú dudas, si dudamos, hermano, estamos creyendo que el Dios que tenemos no tiene poder. Es un Dios falso, es un Dios débil como nosotros. No, no es así. Dios quiere que tu fe, nuestra fe, se fortalezca. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que quiere que tú confíes en Él. Quiere que tu esperanza esté en su rostro, en Él, en su persona. Porque los que dudan, dice, es como la sonda del mar, que es ondulado. Entonces, oremos siempre con fe. Este es el primero. Vamos a ver el otro. Hebreos capítulo 4. ¿Cómo debemos orar? Primero, orar con fe. Ahora, Hebreo. Está atrás nomás, el siguiente atrás. El siguiente, capítulo 4, Hebreo. Versículo 16. 4:16. La palabra dice así, ¿cómo debemos orar? Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracias para el oportuno socorro. Cuando ores, hermano,
acércate a Dios confiadamente. Confía en Él. Confía de que en quien te vas a dirigir es un Dios todopoderoso. Confía que Él te va a conceder lo que le pides. Si tu fe es débil, si tu fe es como las ondas del mar, si tu fe es que es más débil que una tela de araña, entonces ni el viento lo va a resistir, porque te van a poner, va a querer romper ese acercamiento. ¿Quién lo va a? El diablo. Nuestra propia naturaleza que va a dudar. Por eso dice el Señor, acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia. Cuando dice el trono de la gracia, nos está diciendo, acerquémonos a Dios, que es el que nos da la gracia. Nosotros ahora estamos viviendo por gracia. Al trono de la gracia. El trono quiere decir el Dios, Jesucristo, que Él es el que nos va a dar la gracia para alcanzar ¿qué? Misericordia. Nos acercamos a Dios para alcanzar ¿qué? Para alcanzar lo que le estamos pidiendo y que por su misericordia nos va a dar lo que estamos pidiendo. Y hallar gracia por el oportuno socorro. Así es. Entonces, tenemos, el primero es pedir con fe. El segundo tenemos que oramos confiadamente. Y en el tercero, vamos a ver. La pregunta era, ¿cómo debemos pedir en nuestras oraciones? Ahora vamos, la siguiente pregunta dice, ¿por qué debes orar, hermano? ¿Por qué debemos orar? ¿Por qué? Vamos a ver en Juan, capítulo 1. Juan, capítulo 1. Uno de los evangelios. Capítulo 1, versículo 12. 12. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Por qué debemos orar? Porque somos hijos de Dios. Él es nuestro Padre Celestial. ¿Los hijos a quién se dirigen? A los padres. Y acá nos dice el Señor, mas a todos que le recibieron, nosotros hemos recibido a Dios en nuestro corazón. Cuando decidiste cambiar tu vida, reconociste quién era Cristo y tu vida pasada quedó atrás y eres un hijo de Dios. Entonces, más a todos los que le recibieron, que ahora se llaman cristianos, a los que creen en Cristo, en su nombre, le dio potestad, nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios, nos dio el derecho de ser hijos de Dios. Somos hijos. Por eso oramos. ¿Porque qué? Porque hemos nacido de Él. Ahora vamos a ver otro. ¿Por qué debemos orar? Vamos a ver en Efesios. Más adelante está Efesios. Junto a Pedro, junto a Hebreo. Efesios 6.
Efesios 6:12. Dice así la palabra. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Por qué debemos orar? Porque tenemos un enemigo que es muy fuerte, que está como león rugiente, para librarnos de ese enemigo que se llama el diablo, Satanás, porque tenemos un enemigo. Por eso debemos orar. La gran pregunta dice, ¿por qué debemos orar? Porque, primero, porque somos hijos de Dios. Segundo, porque tenemos un enemigo muy grande que nos quiere cambiar el camino y no seguir a Cristo, el camino de Cristo. Porque quiere estropear a los hijos de Dios. ¿Quiere estropear qué? A todo aquel que cree en Cristo, todo aquel que ha sido limpiado, todo aquel que confía en Cristo. Ese es el enemigo de Dios y es nuestro enemigo. Por eso debemos orar, para que Dios nos cubra con su poder, para que nos libre de esas tentaciones que nos lo pone a cada rato el diablo. Ese es el enemigo. Ese es. Vamos a ver en 2 Corintios. ¿Qué nos dice 2 Corintios? 2 Corintios. Está más atrás nomás. 2 Corintios, capítulo 2, 2:11. 2 Corintios, capítulo 2:11. Dice así. ¿Por qué debemos orar? Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoremos sus maquinaciones. ¿Por qué debemos orar? Para que Satanás no gane ventaja alguno sobre nosotros. Por eso orar. Porque eso, lo dice la palabra, está como león rugiente para devorar. Devorar quiere decir para tentarnos, para hacernos caer. ¿Para qué? Para que pertenecemos a su lado, para quitarnos la proximidad de Dios, para que ya nuestro enfoque a Cristo se pierda, y se pierda por el mundo que Él ofrece, como lo ofreció a Cristo. Lo subió al pináculo y le hizo ver todos los reinos y le dijo, te voy a dar todo esto si tú te arrodillas delante de mí. Entonces, por eso debemos orar. La siguiente pregunta sería, ¿cuándo debemos orar? ¿Cuándo debemos orar? Vamos a ver. En Salmo capítulo 55. ¿Cuándo debemos orar? En Salmo 55. 55, 17. ¿Cuándo debemos orar? ¿Cuándo? Cuando sea final de año, una vez a la semana, una vez al mes, 2 veces al mes. ¿Cuándo debemos orar? Acá dice la palabra del Señor, dice, Salmo 55, 17. Debemos orar tarde, mañana y a mediodía oraré y clamaré. Y el Señor oirá mi voz. ¿Qué nos dice? Acá nos dice, mire, en la tarde, en la mañana y a mediodía oraré 3 veces al día. ¿Quién lo hacía en el Antiguo Testamento? Menciona a alguien. ¿Quién era? Daniel. Acuérdense, dice que Daniel oraba 3 veces al día, todos los días, infaltable. Mirando a Jerusalén, dice.
un hombre dedicado a la palabra del Señor, un hombre fiel al Señor, un hombre que no le fallaba a Dios, un hombre que, así como oraba, recibió la bendición de Dios. Acuérdense, lo encerraron junto con no con un león, un montón de leones. ¿Y qué? Y lo tuvo toda la madrugada, toda la noche. Yo entiendo que Daniel, un hombre de Dios, un hombre consagrado a Dios. Yo creo que los leones le sirvieron de frazada a Daniel. De frazada de Daniel. No había un solo león. Así es. ¿Cómo es el poder de Dios? Cómo Dios bendice a aquel que es su siervo. Todo aquel cristiano que dice ser cristiano le es fiel. La fidelidad es la base de un cristiano que tiene el corazón dedicado a Dios. Aquel que se alimenta todos los días de Dios. ¿Cuántas veces le he dicho que cuando aquel que ora todos los días es como aquel amigo que trata de buscarlo al amigo porque necesita hablar con él? ¿Por qué? Porque quiere estar con él, confía en él, quiere contarle tantas cosas, sus necesidades, sus chistes, qué sé yo. Pero hay empatía, se atraen. Es así aquel como Daniel, que él buscaba a Dios, que él buscaba el rostro de Dios, él confiaba en él. Por eso él pudo interpretar los sueños. Dios lo bendijo. Acuérdense que él aún no se quiso contaminar con la comida que le daban. Es así. Hasta con eso le fue fiel a Dios. Y esta actitud de fidelidad, Dios se acuerda de él. Dios se acuerda todos los días de él. Escucha sus oraciones. Se deleita en sus oraciones y en sus decisiones. Y cuando tiene una necesidad, como lo tuvo este hombre llamado Daniel, el Señor cubre sus necesidades. Así, si tú eres fiel, si el cristiano es fiel, Cristo también es fiel. ¿Fiel a qué? A su palabra. ¿Fiel a qué? Fiel a lo que está escrito en la Biblia, es su palabra. Es así. Así. O sea, en todo tiempo, en necesidad física, espiritual y material. Vamos a ver. ¿Cuál sería otra pregunta, hermano? ¿Qué es lo que nosotros somos para orar? ¿Qué es lo que qué es lo que nos estorba? ¿Qué es lo que nos estorba en nuestras oraciones? ¿Qué es lo que nos estorba en nuestras oraciones? Vamos a ver qué nos dice Isaías del Antiguo Testamento. ¿Qué es lo que nos estorba en nuestras oraciones? Isaías, capítulo 59.
59, 2. Versículo 2. ¿Qué es lo que nos estorba en nuestras oraciones? 59, 2 dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestro pecado han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Dice, pero vuestras iniquidades han hecho divisiones entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Entonces, ¿qué es lo que nos estorba en nuestras oraciones? Cuando estamos en pecado. Eso es lo que estorba. Nuestras oraciones no llegan al cielo, no llegan al oído de Dios. Cuando nuestro pecado pesa mucho, nuestro pecado nos estorba. Aún estos pecados no dejan que tu corazón sea tan natural, que no sale de tu corazón, solamente sale de tus labios, de tu mente, pero no sale de tu corazón porque tu corazón está lleno de pecado. Eso es lo que interrumpe que nuestras oraciones no lleguen a Dios, porque no es una oración auténtica, original de un hombre que ama a Dios, que no está lleno espiritualmente de Dios. Está lleno de pecado. Es el pecado el que interrumpe nuestras oraciones, nos estorba para poder llegar a Dios. Es como una nube que se interpone entre el cielo y el hombre, que solamente llega donde está la nube. ¿Y qué representa la nube? Nuestro pecado. ¿Qué va a salir pues de nuestro corazón? Si nuestro corazón está de pecado, no va a salir nada. Y la oración que lo voy a decir no sale de nuestro corazón, va a salir de nuestros labios, de la mente. Y saldrá cualquier cosa, no una oración, no una oración genuina de un hombre o de una mujer que derrama su corazón ante la presencia de Dios por su necesidad espiritual, física. Esa es la que interrumpe, ¿qué cosa? Nuestras oraciones. Vamos a ver en Mateo 6:15. Mateo 6:15. Mateo 6:15 en el Nuevo Testamento, uno de los evangelios. Mateo 6:15. Ahí también tenemos, acá también tenemos algo que nos estorba en nuestras oraciones. 6:15 dice así la palabra del Señor. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. De nuevo lo voy a repetir. 6:15 de Mateo. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Sabemos, hermano, que aquel que no perdona las ofensas que nos han hecho nuestros hermanos o alguna persona, entonces dice el Señor que tampoco Él nos perdonará. ¿Por qué? Porque el corazón que tenemos no es un corazón de amor. Aquel que no tiene un corazón de amor
entonces podemos decir que tiene un corazón de soberbia, de orgullo, que el Señor aborrece. Entonces, ¿cómo va a recibir el perdón de Dios? No puede recibir el perdón de Dios, porque tiene un pecado en su corazón. Hay pecado en su corazón. Para que seas perdonado, perdona tú también. Cualquier ofensa que haya en tu prójimo o de tu propio hermano. Por amor, perdona. Entonces, por amor, el Señor también nos perdonará. Por amor. Es así. Más vale dar que recibir. Da amor para que recibas amor. Ante las ofensas, da amor, hermano, para que recibir el amor de Dios. Aunque el prójimo no nos dé, pero es el mandato de Dios. Es el mandato de Dios que debemos perdonar a los que nos ofenden, para que Dios el Padre nos perdone nuestras ofensas. Es así como el Señor nos va a perdonar, porque el orgullo, hermano, es la pretensión de superioridad sobre los demás. Ese es el orgullo. Y el orgullo, pues la soberbia, es un pecado. Es un pecado muy grande, donde el hombre se pierde y no reconoce a Dios. Tiene una pretensión de superioridad. ¿Sobre qué? Sobre los demás. Así es. Ofende y se siente ofendido. Cree que no. Así es. Para pedir perdón, para él es una ofensa pedir perdón. Es así. Pero Dios, ¿qué derrama el Señor? Amor. Y eso es lo que nos dice, derrama amor. Derrama amor para recibir amor de Dios.